Juan 11, versículo 17 al 27. Vamos a estar leyendo. Que me puede acompañar allí con sus Biblias en la lectura. Dice la palabra de Dios. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Qué es esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Oramos. Padre bueno que estás en los cielos, gracias por tu palabra, gracias por tu testimonio, tu voluntad escrita que ha llegado a nuestras manos, a nuestros oídos, ante nuestros ojos, por tu pura gracia. Te pedimos en este tiempo, Señor, que tú bendigas la enseñanza de este tiempo, de esta mañana, del domingo, y al mismo tiempo, Señor, tú me permitas poder exponer tu voluntad sin ningún inconveniente, y asimismo mis hermanos puedan comprender tu palabra y tu testimonio, al mismo tiempo sin ningún tipo de obstáculo. Te pido esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Un poco del contexto, recordando especialmente si usted no ha estado durante las enseñanzas, el capítulo 11 inicia con el anuncio o la petición de las hermanas de Lázaro, Marta y María, que solicitan la asistencia de Jesucristo de forma urgente, debido a que su hermano está enfermo de gravedad. Y esta enfermedad de gravedad es muy probablemente terminará en la muerte de Lázaro. Esto se confirma por el mismo Jesucristo cuando ya al final de estos versículos, en el capítulo 11, él determina y le dice a sus discípulos que Lázaro había muerto, Y en gran medida de lo que vemos acá y lo más importante de esa primera exposición del capítulo 11 es la seguridad con la que Jesús responde a los mensajeros y envía el mensaje a las hermanas de Lázaro. Él les dice: esta enfermedad no es para muerte. El destino de la enfermedad que tiene Lázaro no terminará con Lázaro en el sepulcro por toda la eternidad, es lo que está diciendo, sino que es para gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Ahora, quiero que usted note esto porque aquí estamos ante la antesala, usted disculpe la redundancia ahí del prefijo, la antesala del gran milagro que usted y yo conocemos ya. Como le dije, Juan 11 ha sido ampliamente enseñado, ampliamente expuesto, y en teoría no debería haber nada nuevo que usted no conozca ya de este texto. Pero asumiendo que es muy probable que usted se le haya enseñado que usted debe remover la roca de su vida, asumo que hay cosas que aprender aún de este texto. Pero por otro lado, lo más importante aquí es que Jesús está preparando los corazones de los hombres
dándoles el contenido de lo que verán con sus propios ojos. Ellos verán algo impresionante, que será totalmente espectacular, tanto emocionalmente como que impactará los sentidos, como tendrán repercusiones espirituales en los corazones de los hombres. Permítame explicarle por qué el primer versículo que leímos hoy es tan impactante y por qué Juan lo dice intencionalmente. Primeramente, el versículo 17 que leímos de Juan 11 nos dice que ya habían pasado 4 días desde que Lázaro estaba en el sepulcro. Ahora bien, Juan no dice esto por casualidad o porque, bueno, es un bonito detalle. Hay una serie de motivos del por qué Juan lo dice. Primeramente, Juan dice esto para corroborar, entendiendo que él es el único que testifica este milagro, corroborar que Lázaro sí había muerto. Recordemos la discusión que tuvo los discípulos con Jesús. Si duerme, solamente hay que, ¿verdad? Esperar, ¿verdad? Y no es necesario ir allá, ¿no? Ahí hay judíos que están pidiendo tu cabeza, Señor. No te lo recomiendo que puedas ir allá. Esa era la discusión que tuvo Jesús con sus discípulos y buscaban excusas para, mira, si solo está tomando la siesta, pues no es necesario ir a, ¿verdad? Molestarlo. No, ese no era el caso. Jesús les explica cuando me refiero a dormir, no me refiero al hecho de que están en un estado, ¿verdad? De, como le llaman la famosa herejía esta de el sueño del alma, ni mucho menos, no es lo que está diciendo Jesús, ni mucho menos. Esto es una forma en la cual él identifica la muerte. Asimismo, cuando él va ante aquella niña, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando Jesús dice Talita Cumi, ¿verdad? Famoso texto. Y antes de eso, él le dice, no se preocupen, porque la familia estaba totalmente tensa, estresada, y estaban todos dentro de esa pequeña habitación, y ellos tuvieron que ser sacados de aquel lugar. Pero antes de eso, Jesús le dice que ella solo dormía. Ella dormía. Y solamente para cuestionar esta herejía del sueño del alma, cuando Jesús hace esta mención, no quiere decir ni afirmando esa enseñanza, sino más bien que él identifica la muerte de los hombres, la muerte de los suyos, como un lugar, como un periodo intermedio. No es el destino final de ninguno de ellos. Aquellos que son suyos no perecerán en la tumba o quedarán allí permanentemente, ya no está dando una antesala a lo que va a enseñar, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Y hay que tomar muy en cuenta ese lenguaje que usa Jesús. Cuando Jesús habla de la muerte, se está refiriendo, o cuando habla del sueño, se refiere a la muerte de Lázaro. Y debemos entender que Lázaro ha muerto y que no es una, ¿verdad? Una pantomima, una actuación, ni mucho menos. Es un evento real. Eso para empezar. Segundo, ¿por qué Juan dice que ha muerto y lleva 4 días de muerto? ¿Cuál es la importancia de ese detalle? Permítame explicarlo con algo que viví el día de ayer. Normalmente, no tengo mucho tiempo para presenciar cierto tipo de eventos y si hay algo que me interesa, pues o tengo tiempo, lo veo. No veo mucha televisión. No quiero decir yo con esto que usted no debería ver mucha televisión o no debería ver televisión, aunque sí es recomendable que no vea tanta, pero el punto acá es que sí sería bueno que eh, modele su tiempo. Y en ese momento tuve un tiempo libre en la mañana y sabía de un evento deportivo que personalmente me gusta mucho, que es el fútbol. Así que sintonicé un partido de fútbol en una página de internet para ver cómo iba, ¿verdad? Cómo se estaba desarrollando el partido. Sabía que no lo iba a poder ver completo, pero quería ver parte de ese partido. Lamentablemente tuve que presenciar probablemente una de las peores cosas que pueden ocurrir en el deporte del fútbol, y es el hecho de que uno de estos jugadores se desplomó en medio transcurso del partido. Este jugador se desplomó
alguno podría pensar simplemente se ha desmayado y volverá en sí en unos minutos, unos segundos, pero la realidad fue que tuvo un paro cardíaco. No quiero decir fulminante porque no lo fue, pero ese muchacho estuvo muerto en la cancha por más de 10 minutos. Eh, y yo personalmente soy una persona muy emotiva, obviamente estas cosas impactan y esto es algo que yo viví en el 2003 cuando empecé a ver fútbol de niño y viendo fútbol empezando pues tuve que ver a un otro hombre, un africano, fallecer en la cancha y nadie sabía qué estaba pasando. Él desafortunadamente falleció. Eh, y eso obviamente para mí siempre ha sido muy difícil lidiar y en ese momento, cuando ese joven estaba en el campo, esperaba que no fuese nada grave hasta que empezaron los médicos a hacer reanimación y allí fue donde todas las emociones vinieron, aunque no tengo ni idea, ¿verdad? No conozco su familia, no conozco eh, su vida, no sé nada, pero es un hombre, es una persona. Y él pasó 12 minutos muerto, reanimándolo y aplausos, bravo a esos doctores porque se mantuvieron intentándolo hasta reanimarlo, porque así pasó. Fue reanimado y salió del campo consciente y todos en el estadio gritando, vitoreando su nombre, dándole porras, ánimo al jugador y su familia, porque estaba su esposa totalmente destruida en las gradas, mientras veía como su esposo, el padre de sus niños, yacía en el campo muerto y sin mucha información. Usted y yo hemos vivido y hemos presenciado la muerte en alguna manera, de algún familiar, algún ser querido. Quizá nunca de esta manera lo hemos visto, lo hemos presenciado quizá. Y si esto fue sorprendente, hermano, ha impactado el mundo en los que han estado prestando atención al mundo del fútbol, han quedado todos impactados de cómo ese hombre, por 12 minutos falleció, estaba muerto, pero volvió a la vida. Todos están boquiabiertos, todos están eufóricos, alegres, vitoreando esta buena noticia de que este joven padre y esposo está con vida. Ahora imagínese que le digan que ese jugador lleva 4 días muerto. Imagínese que esa persona lleva 4 días muerto. La familia está totalmente devastada. Y así como pasó en el campo, muchas personas se acercaron a su esposa a consolarla. Asimismo, el texto nos dice que muchos judíos en el versículo 19 habían venido a Marta y María a consolarla por su hermano. Todos los judíos asumían y entendían que había muerto y venían a darle su resignación, sus condolencias a Marta y María. Miren, lo sentimos, estas cosas pasan. Yo también viví esto con mi mamá, mi abuelo, mi tatarabuelo. Todo estará bien. Y si alguno de ellos era fiel creyente de la fe judía de la época, o si era creyente de la doctrina ortodoxa judía, seguramente le recordaban: Marta, María, tranquilas, Él volverá a la vida en el futuro, en el último día, en el gran día, cuando nuestro Mesías vuelva. Decían algunos de estos fariseos, y Marta y María decían seguramente: amén, amén, así será, con el corazón partido. Pero no solamente todos los judíos estaban de camino a casa de Marta y María y habían llegado a casa de Marta y María, sino que se escuchó el murmullo entre estos judíos de que alguien más venía. Ese alguien era nuestro Señor Jesucristo, que después de 2 días de haberse quedado en Perea, cruzó el Jordán para llegar al encuentro de Lázaro o
más bien de Marta y María, por lo menos hasta ahora. Pero venían a casa de Lázaro, venían a Betania. Y Marta escuchó esto, nos lo dice el versículo 20, que escuchó que Jesús se acercaba al lugar de Betania, venía en camino. Así que Marta se adelanta, cosa que María no hace. Esto es algo que quiero aclarar acá, porque esto simplemente es una cuestión de personalidad. Por más que son hermanas, no son iguales. Marta tiene una forma de ser y María tiene otra forma de ser. María se quedó en casa y Marta salió al encuentro de Jesucristo. Muy probablemente algunos podemos meditar sobre esto y probablemente Marta quería un tiempo a solas con el Señor. Quería poder comunicarle la situación y decirle lo que sentía al Señor sola, no alrededor de todos los judíos ni de su hermana. Quería decírselo aparte. Es posible, pero al mismo tiempo tiene que ver mucho con esa forma de ser de Marta. Marta sabemos que es una mujer muy hacendosa, muy servicial al mismo tiempo, pero que se preocupa por cosas a veces secundarias y no en las cosas más importantes, como estar en el regazo de nuestro Señor Jesucristo, como lo hizo María, y lo testifican los otros evangelios, que conocemos mejor a Marta y a María por ese episodio, ¿no? Esa reprensión que le hizo Jesús, Marta, Marta, ¿verdad? Tan afanada, ¿por qué estás tan afanada, no? Y como le dice que María ha tomado, ¿verdad? La mejor parte de esta visita, porque ha estado en la presencia de su Señor y no ha estado distraída con diferentes cosas, sino que ha prestado suma atención y toda su atención al Señor Jesús. Sin embargo, antes de criticar a los personajes de la Biblia, como a veces tenemos por costumbre, porque a veces vemos en la Biblia y decimos, ay Marta, ay Dios mío, Marta, ay, tienes que entender, Marta, ¿no? Y a veces parecemos un poco fariseos cuando leemos la Biblia. Y no lo digo por usted, porque yo no sé cómo usted lee la Biblia, pero muchas veces hay personas que me preguntan, David, yo he leído Job, pero yo no puedo creer que Job, siendo un hombre justo y santo, haya cuestionado a Dios. Yo no puedo creer que Moisés se haya negado a obedecer a Dios cuando le dijo que le hablara a la peña. O no puedo creer eh, que, de verdad, estos hombres, los profetas, también levantaran quejas delante de Dios. Cuando yo lo leen, yo le digo, para mí eso es lo más creíble del mundo. Eso es lo más normal del mundo. Esa es la reacción más común de pecadores como ellos. Sorprendente será el día en que no lo hagan. Así como yo leo los primeros dos capítulos de Job con gran sorpresa y- y me maravillo por lo que ocurre allí, asimismo el resto de Job, y veo las quejas que se levantan luego de Job, asimismo digo, tal cual, poco es lo que dice, poco es lo que se queja, pero esas reacciones de él, esas reacciones de los hombres ante el dolor, ante la aflicción, ante la desesperación, son muy comunes. Son más normales en nosotros de lo que usted y yo incluso creemos. Porque ¿cuántos realmente hemos estado en una situación límite como esta y hemos tenido dudas acerca de Dios? Yo prefiero mil veces, hermano, que usted se queje delante de Dios, que usted diga, como muchos que yo conozco han dicho, yo creo que Dios no existe, yo creo que no hay tal cosa como un Dios. ¿Por qué dicen eso? Porque su padre falleció en un accidente de tránsito. Y por más impresionante que esto pueda parecer y absurdo, porque la novia lo dejó, la novia lo dejó, el hombre está triste, o el novio, o la muchacha está triste, Dios no existe. Ni siquiera se presentan delante de Dios en oración. Estos hombres están delante de Dios.
buscan explicaciones delante de Dios. No estoy recomendando que se queje, aclaro. Estoy recomendando que usted incline su rostro delante de Dios. Y si usted no entiende, sí, pida entendimiento. Pero es muy común que por nuestras propias debilidades y limitaciones, incluso con nuestra fe, podamos en algún momento sentir esa indignación contra Dios. Y usted notará esta indignación, esta pequeña indignación en las palabras de Marta. Algunos dirán, bueno, es que Marta es menos piadosa que María, ¿verdad? Pero María le dice lo mismo a nuestro Señor Jesucristo en el versículo 32. No lo vamos a ver, lo vamos a ver la próxima semana, pero María le dice esto. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Sí, exacto, así debe ser. Pero le dijo esto: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y hay cierto tono de reproche en el texto y en la respuesta de Marta. Marta dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero al mismo tiempo, y como le dije, esta mujer, Marta, y su hermana María, son hijas de Dios. Son mujeres de fe. Ellas creen en Jesús, pero creen de forma débil. Tienen carencias en su fe. Hay incredulidad en su fe. Por impresionante que esto pueda sonar, ¿verdad? ¿Recuerdan a aquel hombre que le dijo, creo, ayuda a mi incredulidad? Le dice el Señor. Alguno podría decirle a ese hombre, definitivamente ese hombre necesita una clase de lógica. ¿Cómo que yo creo, pero necesito que me ayudes a mi incredulidad? Ahora estoy seguro, y permítame explicarle esto, estoy seguro que todos ustedes entienden que los discípulos creían en Jesús, confiaban en Jesús. Pero esa misma confianza que tenían en Jesús era muy débil. Tan débil que el mismo Jesús les reprocha, tanto tiempo que estoy con ustedes y no saben que yo, ¿verdad?, evoco la imagen del Padre. Si me conoces a mí, conoceráis al Padre. Todavía me pregunta Felipe, ¿verdad? Le pregunta, Señor, muéstranos al Padre. Tanto tiempo que estoy con ustedes y no saben que yo soy la imagen misma de Dios, que yo y el Padre somos uno. No saben esto. La fe de los discípulos era una fe débil. Así como muchos de los que escuchan este sermón muy probablemente tengan una fe débil. Una fe que cree, una fe que abre sus Biblias, pero una fe que no ora. Una fe que sí cree que Dios está allí y puede hacer grandes cosas en nuestra vida, pero que al mismo tiempo en los momentos de presión y aflicción buscamos a resolver nuestros problemas por nuestros propios medios y no por los medios de Dios. Sí creemos, sí vamos a la iglesia, sí leemos nuestras Biblias, pero en los momentos más difíciles no descansamos en el Señor. Revisemos nuestras vidas. Y no digo esto para que usted dude de su fe. Digo esto para que usted haga un diagnóstico de su fe. ¿Qué tipo de fe es? ¿Es una fe que tiene momentos de duda? Entonces pídele al Señor, ayuda a mi incredulidad. Asimismo, Marta, cuando le dice esta frase, alguno podría pensar, bueno, parece una afirmación de confianza, porque ella está diciendo que si Jesús hubiese estado allí, claramente su hermano no moriría. Eso más bien no es una queja, sino parece ser algún tipo de afirmación de qué es lo que puede hacer Jesús. Sin embargo, sí es una queja de nuestro Señor, hacia nuestro Señor Jesús, porque la idea de Marta era que Jesús atendiera al llamado que le hacían en el momento que se lo hicieron. Pero todos sabemos lo que hizo Jesús. Jesús esperó 2 días más. Ahora bien, si hacemos el cálculo, usted y yo podemos entender
que no habría manera en que Jesús, aunque atendiera el llamado, llegara antes de que Lázaro muriese. Sabemos por la cronología de los eventos que si Jesús se quedó 2 días más, eso no cubre los 4 días en que Lázaro estuvo muerto. Como les dije la semana pasada, lo más probable es que los mensajeros demoraron alrededor de un día en llegar a Jesús y tomaron 2 días más Jesús con sus discípulos, y el día en que Jesús decide viajar a, eh, a donde estaban Marta y María, ese es el 4 día, y en ese 4 día se cumplen 4 días de fallecido de parte de Lázaro. De modo tal que aunque Jesús hubiese atendido inmediatamente al llamado de Marta y María, aunque él hubiese estado allí, ya Lázaro hubiese muerto. Así que la queja de ella es una queja ignorante, una queja que desconoce. Y más importante aún, veremos en el desarrollo de la respuesta de Marta que ella desconoce algo todavía más importante acerca de Jesús. Miren lo que dice Marta. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Escuche bien esto. Marta tiene fe en Jesús y Marta sabe en parte quién es Jesús. Así como el hombre ciego sabía en parte quién era Jesús, aunque no lo había visto. ¿Por qué? Porque el mismo hombre ciego, cuando hace la apología de Jesús, dice que ningún hombre que no es, ¿verdad?, hace la voluntad de Dios, el Señor no lo oye. Si él no hiciese la voluntad de Dios, ¿verdad? Si él no estuviera en armonía con la ley de Dios, Dios no le oiría y tampoco haría grandes milagros. Ese no es una defensa de la identidad exacta de nuestro Señor Jesús, pero sí en parte una defensa de nuestro Señor Jesús. ¿De quién es nuestro Señor Jesús? Primeramente, de que Él es enviado de Dios. Eso sin duda, que Él es enviado de Dios. Y que aparte de esto, Él está en comunión con Dios. Eso lo dice el hombre ciego en el capítulo 9 al final, los versículos 29 al 34. No quiero volverlo a leer porque lo hemos leído varias veces, pero usted conoce la apología de este hombre ciego. Sin embargo, usted sabe que también Jesús, luego de ser excomulgado el hombre ciego, se presenta a él. Y ahí es cuando él le revela su verdadera identidad. Y en el momento en que le revela su verdadera identidad, le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Y él le dice, creo que tú eres el Hijo de Dios, que es el propósito de todo este testimonio de Juan, que creamos que Él es el Hijo de Dios. Y es por eso que usted ve que la respuesta de Marta, aunque tiene fe, podemos decir que es una fe que carece de información. Le falta información doctrinal. Todavía no conoce a plenitud o conoce en gran medida quién es Jesús. Ella puede decir, sí, lo conozco, es un amigo de la familia, es un gran amigo que amamos, queremos, ha estado desde muy joven acá en la casa, nos ha visitado, yo le aprecio, le amo, así como mi hermana y mi hermano le amamos y él nos ama a nosotros, somos muy cercanos. Él es un gran hombre piadoso, un hombre que ha hecho milagros, es un siervo de Dios, ¿verdad? Pero ella no identifica algo muy importante en Jesucristo. Y se puede ver en su respuesta. Ella le dice, sé que por quién eres tú le puedes pedir cualquier cosa al Señor, a Dios, y Dios te responderá. Dios concederá tu petición. Por lo que sé quién eres. Eres un hombre justo, santo, piadoso. Pero te falta algo, Marta. Jesús identifica eso. Pero Jesús tampoco es muy hostil. Jesús no va por delante diciéndole, mira, lo que pasa es que a ti te falta una clase de teología propia, Marta, ¿verdad? Tienes que identificar un poco acerca de lo que dice el credo de Nicea acerca de mí y el credo de los apóstoles. No es eso lo que dice Jesús. Jesús, miren la forma dócil y la forma pedagógica en la cual le va introduciendo a Marta o ayudando a Marta en su fe. Hermano mío, cuando usted le pide al Señor, ayúdame a mi incredulidad, lo que usted va a obtener del Señor es doctrina. Lo que usted va a obtener del Señor es enseñanza. Y su fe va a crecer.
Es la única manera en que su fe va a crecer. Porque así como la fe vino por el oír la palabra de Dios, mi querido hermano, la fe cómo crece, crece ante el riego de la palabra de Dios constante en nuestras vidas. Por eso le dice a los discípulos en el capítulo 17, Señor, ora por ellos y le dice, santifícalos. ¿En qué? ¿En base a qué? ¿En el fundamento de qué? En tu verdad. Tu tu palabra es verdad, dice nuestro Señor Jesús. Sabía que el crecimiento en santificación de los discípulos dependería del contacto que tuvieran de la palabra de Dios. Y a continuación veremos la impresionante exposición de la palabra de Dios a Marta y cómo Marta crece en su fe. Dice Jesús, de forma muy, incluso podríamos decir ambigua, dice Jesús, tu hermano resucitará, tu hermano resucitará. Jesús no le dice cuándo, dónde, cómo, a qué hora, en qué momento, por quién lo hará o quién lo hará. No, él dice, tu hermano resucitará. Y esto, porque es ambiguo en cierto sentido, ¿verdad? Una forma dócil de iniciar esta conversación. Jesús no la cuestiona, no le dice, ¿verdad? Ay, Marta, empezaste el seminario y todavía no aprendes, ¿verdad? ¿Quién es Jesucristo? No, no. Jesús sabe que hay fe en Marta. Jesús sabe que hay fe en Marta. Por lo tanto, lo hace de forma muy sabia la intervención con Marta. Y le dice, Él resucitará. Quiere que ella confíe que esto ocurrirá. Pero Marta le sale con la lección de escatología. Marta le sale, yo di escatología, ¿verdad? En el judaísmo y le dice, sí, sí, en el día postrero, como enseña el fariseísmo del primer siglo. Yo no creo, como los saduceos, que ya la resurrección pasó, que ya eso no hay que creerlo. Yo no soy liberal, yo soy muy conservadora y ortodoxa. Yo creo que resucitará. Eso es lo que Marta contesta. Ahora imagínense, ¿no? Aquí, ¿cuántos de nosotros no hemos querido darle lecciones doctrinales a nuestro Señor Dios? Sí, pero Señor, ¿verdad? La Biblia dice, ¿no? Y esto es un caso particular. Marta enseñándole doctrina a Jesús. Pero no es el caso. Marta no ha entendido las palabras de Jesús. O no ha entendido algo importante. Ahora usted incluso podría estar pensando allí donde está, que Jesús cuando le dice resucitará, se está refiriendo al impresionante milagro que leeremos después. Ese no es el punto. A veces incluso cuando estaba estudiando esto, yo decía, ¿cómo explico esto? ¿Cómo les explico a mis hermanos que el punto no es que Lázaro va a resucitar? Ese no es el punto. El punto es por quién va a resucitar. ¿Por quién? Ese es el punto. Esa es la pregunta que se contesta aquí. Marta sabe que Lázaro va a resucitar. Y Jesús en su respuesta no niega nunca la respuesta de Marta. Nunca la niega, sino que le da contenido a la respuesta de Marta. Le da un fundamento a la respuesta de Marta. Le da un pilar en el cual ella se puede sostener y afirmar y tener una garantía de que esa enseñanza ortodoxa doctrinal va a ocurrir. Y es la siguiente. Jesús dice, yo soy la resurrección. Anótese cómo esto ocurre, ¿no? Marta le dice, sí, yo sé que resucitará en la resurrección del día posterior. O sea, Marta separa, ¿verdad? Y coloca a la resurrección como un evento en el tiempo. Un evento en el tiempo que no tiene una causa, no tiene un génesis, no tiene una fuente. Es un evento. Él resucitará. Marta identifica esto como un evento que ocurrirá en el futuro, porque así debe ocurrir, y Lázaro en ese momento pues le resucitará. Esa respuesta es incompleta. Y Jesús le dice, Marta, Marta, la resurrección no es un simple evento. Yo soy la resurrección.
yo soy la resurrección. Y luego dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es importante notar la explicación de Jesús cuando dice, yo soy la resurrección y la vida, porque lo que él está diciendo no es, tranquila Marta, yo voy a resucitar a tu hermano dentro de unos minutos, tú dame un chance. No, le está diciendo a Marta, Marta, más allá del hecho del concepto que tú tienes de mí ahorita, yo quiero que tú me conozcas verdadera y genuinamente. Yo no solamente soy un amigo de la familia que tiene una buena relación con Dios y que si yo le pido algo a Dios, Dios me lo concede. No, 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 no. No pienses así. No pienses solo así. Yo soy mucho más que eso. Cuando Él dice yo soy, Él está diciendo yo soy Dios. El Padre lo que hace es lo que yo hago. Y lo que yo hago es lo que el Padre hace. Somos uno. Y por eso yo soy la resurrección. Jesús le está diciendo a María, a Marta, perdón, Marta, tú le estás pidiendo a Dios. Tú le estás pidiendo a Dios que tu hermano resucite. Tú le estás pidiendo a Dios que tu hermano resucite. Por lo tanto, si tú crees en mí, si tú pones tu confianza en mí plena, aunque un hombre esté muerto, ese hombre vivirá. En otras palabras, mi querido hermano, usted y yo, cuando nos toque el día, que puede ser tan impresionantemente eh, cercano como le pasó a un jugador que en ningún momento de su día, en ningún momento de su vida pensó que podría morir en un campo de fútbol. Así como 20.000 personas que estaban en ese estadio jamás fueron a presenciar la muerte de una persona. El hombre vive enajenado de la muerte. La muerte es un tabú. Es un tema de no tratar. No se debe hablar de la muerte. Es el tabú de la humanidad, pero es sumamente inevitable. Es inevitable. He tratado a muchos pacientes con respecto a esto. Muchas de las ansiedades, depresiones que se dan por la brevedad y la inminente muerte, ya sea por una enfermedad o porque los años van avanzando. Y muchas veces ancianos, especialmente ancianos, sienten que la vida se les va de entre las manos. Y sienten desesperanza, sienten ansiedad, miedo de que cuando se duerman no van a volver a levantarse. Y yo les digo, yo sé que usted sabe que la muerte es inevitable, ¿cierto? Que lo más seguro es la muerte. Y ellos dicen, sí, sí, es verdad, es así, es así. Pero yo estoy seguro que usted no está lista para morir, ¿cierto? Y ellos me dicen, sí, es que eso es fácil decirlo, dicen. Pero otra cosa es vivirlo. Y así es, hermano. La muerte es terrorífica para la humanidad. Es un tema prohibido. De eso no se habla. No podemos hablar. El cristianismo, mi querido hermano, debería tener otro tipo de sazón con respecto a la muerte. Ahora se imagina que yo llegue a su casa y le dice, qué tremenda sería la muerte, ¿no? Sería como solamente un momento en el que se va el dolor, se van las tentaciones. Inmediatamente estamos en la presencia de nuestro Señor. ¿Nota la diferencia? Hay esperanza, hay un futuro. Lo que nos espera no es la oscuridad densa, ni la desesperanza, ni la nada, ni la extinción. No nos espera eso. Nos espera
La vida, no una vida cualquiera, una vida en abundancia. Y esta vida que promete Cristo no solamente está para los que mueren. He aquí un misterio, dice Pablo. No solo los que duermen, ¿verdad? No todos viviremos cuando Cristo vuelva. Eso lo dice. Y es algo que estaba tapado para la iglesia. Aún no había revelación de esa verdad en la iglesia. Y Pablo dice, he aquí un misterio. Dice, algo que he recibido de Dios que deben conocer. Cuando Cristo vuelva, no todos, ¿verdad?, dormiremos, sino que algunos viviremos. Y nótese la respuesta de Jesús. Esto está aquí, pero estaba tapado en la iglesia. Aún estaba velado. Y dice versículo 26, y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Me encanta. Me encanta eso porque aquí la enseñanza va dirigida a Marta y María. El primer versículo 25, es para Lázaro. Entiende Marta que Lázaro no se quedará en la tumba, ni mañana, ni en el día postrer. Ni mañana, ni en el día postrer. Muchos dicen, Jesús no es el primogénito de los que se levantaron de entre los muertos. Es Lázaro. No, no es así. Jesús es el primogénito de entre muchos que se levantarían entre los muertos. Es el primero. Es el primero. ¿Por qué lo digo? Porque Lázaro no encaja dentro de este concepto de ser el primero de muchos. Así como la niña y también el siervo del capítulo 7, que también eh, esa persona importante fue y le pidió al Señor, Señor, ¿verdad? Tengo un siervo que está por morir, está enfermo, Señor, da la palabra y él sanará. Y así fue. Ahora bien, ¿por qué este evento es diferente de su resurrección? La razón primordial es que Jesucristo va a resucitar por su propio poder. Por su propio poder. Y por otro lado, la resurrección de Lázaro no significa que no morirá en el futuro, físicamente. A eso me refiero. Son dos cosas. Uno, que Jesús resucita por su propio poder, por el poder del Espíritu de Dios, por el poder de Dios, como dice el libro de los Hechos, pero al mismo tiempo, primeramente porque la resurrección de Lázaro, gloriosa, que veremos luego, no implica que nunca más morirá, sino que morirá de viejo. Créame que va a morir. Pero él, después de muerto nuevamente, él sabe que la muerte ha sido vencida. Él sabe que estará en la presencia de Dios y él sabe que él se levantará nuevamente. Pero aquí el versículo 26, cuando se dirige directamente ahora a Marta y María y le dice, ustedes que viven, y si viven en mi regreso, aquellos que vivan en mi regreso, ¿verdad? Aquellos que viven, ellos tampoco son o serán exentos de esta gloriosa verdad que es la resurrección. Ellos no morirán eternamente, sino que seremos glorificados, seremos levantados con Cristo. No todos dormiremos, pero sí seremos arrebatados con Él en las nubes, en la gloria. Algo muy importante que debemos tomar aquí es que Cristo es la fuente de la vida. Cristo es la fuente de Zoe. Zoe griego, la vida espiritual. No importa que usted muera hoy, no importa que usted muera mañana, si usted cree en Cristo, no ha muerto eternamente y no morirá eternamente, sino que vivirá. Y eso es una gran verdad que tenemos que tener siempre presente. Es una vida que nos debe dar propósito en cada cosa que hacemos. Porque algunos podrían pensar, bueno hermano, esto no parece tener relevancia
para mi diario vivir, porque eso será el día que, bueno, será mi sepulcro, el día que te enfermo y bueno, me acordaré de estas cosas. No, hermano, cuando usted trabaja, ¿para qué trabaja? Cuando usted educa a sus hijos, ¿para qué educa a sus hijos? Cuando usted estudia, ¿para qué estudia? ¿Verdad? Cuando usted honra a sus padres, ¿para qué honra a sus padres? ¿Para qué hace todo lo que hace? Mi querido hermano, si la respuesta no es para la gloria de Dios, usted no ha entendido la gloria de la resurrección. Si usted no hace estas cosas con propósito, pues su vida será un despropósito total. Usted tendrá días de vacíos existenciales. Usted tendrá días donde dice, pero ¿para qué? No tengo sentido, no sé para qué voy al trabajo, no sé para qué voy a estudiar. Pero la verdad de la resurrección nos da un propósito en la vida. Un propósito de que esta vida tiene implicaciones para toda la eternidad. Usted trabaja para la eternidad. Usted educa para la eternidad. Usted honra para la eternidad. Usted predica para la eternidad. No es para esta vida nada más. Hermano, eso no tiene sentido. Solamente para esta vida. No, es para la eternidad. Usted está construyendo el mundo del futuro. Usted está construyendo el mundo del futuro. Teniendo en cuenta, poniendo su mirada a lo de arriba. Entendiendo y sabiendo que nada de lo que usted hace es irrelevante para el reino de Dios, sino que es muy relevante. En la resurrección vendremos y reinaremos con Cristo en el mundo que usted hoy trabaja y edifica. Esa es la verdad que tenemos que tener siempre presente. Su trabajo no es insignificante. Y más importante aún para culminar, hermano, si usted no conoce a este Cristo, si usted, como Marta, cree que Jesús es un buen maestro, un buen hombre que Dios escucha, permítame decirle que Él no es solo eso, sino que Él es el Dios todopoderoso, dador de la vida y autor de nuestra fe, que murió en la cruz del Calvario para remisión de todos nuestros pecados, de modo tal que podamos obtener en Él, las recompensas de su obediencia, que son la vida eterna, una vida abundante en Él. Descansemos en eso. Le exhorto a que venga a Él en fe genuina y se arrepienta de sus pecados, creyendo que en Él han sido totalmente expiados, totalmente quitados de su alma y de su vida. Y que delante de Dios usted está en presencia de Dios, no como un hombre condenado, sino como un hombre justo y santo por los méritos de Cristo. Esperamos hoy, no mañana, sino que desde hoy, esperamos ese evento glorioso. Aunque suene loco, evento glorioso de nuestra muerte. Porque será el inicio de aquel glorioso momento en el cual estaremos en la presencia de nuestro Señor Jesús. Y podemos entonces ver la realidad como es. Y cualquier duda que tengamos hoy, y a veces de nuestra misma fe, esta fe débil que tenemos, se disipará cuando estemos con Él. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu providencia y tu sustento que nos permite enseñar hoy. Gracias, Señor, porque puedo ver tu mano poderosa en este tiempo que tú nos permites poder exponer tu palabra, totalmente confiado de que tú eres proveedor
y sustentador de fortaleza y sanador, Señor. Gracias, Señor. Tú sabes la condición en la que estoy, pero tú, Señor, me has fortalecido. Gracias por mis hermanos. Bendícelos, Señor. Espero en Dios y espero en ti, Señor, primeramente que este mensaje haya sido de beneficio para cada uno de mis hermanos y que la perspectiva de su cristiandad sea enfocada a lo eterno y no lo momentáneo, lo temporal, sino lo eterno. Nuestra vida cambia cuando pensamos en ello y esa sea nuestra perspectiva de vida. Señor, gracias porque tú eres la fuente de vida, la fuente de nuestra futura resurrección y ahora estamos confiados de que tú eres aquel que tiene en sus manos nuestra vida, nuestro levantar y nuestra eternidad contigo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.